Hola, buenas tardes a todos. Un saludo a todas las personas que siguen esta transmisión. Y bueno, les damos la bienvenida a una de nuestras transmisiones en vivo de Como en tu Facultad. Y esta tarde es para nosotros un placer y un honor poder contar con la presencia de la doctora que nos tiene preparado un tema acerca de patología, y ella es la doctora Adriana Molotla Fragoso. Ella es especialista en patología bucal por el Departamento de Posgrado de Investigación de la UNAM. Tiene una maestría en ciencias también por el Departamento de Posgrado de Investigación de la UNAM. Médico adscrito a la Clínica de Medicina Bucal en el Departamento de Posgrado. Profesor en la Facultad de Odontología. Y bueno, hoy nos tiene preparado el tema de espectro clínico de las lesiones en el cáncer oral. Pero bueno, antes de todo vamos a darle la bienvenida. Hola doctora, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hola, Juan, muchas gracias por la invitación. Pues es un honor siempre participar con ustedes y un gusto dar la divulgación, sobre todo en esta temporada tan difícil para
para el gremio odontológico. Entonces es un placer participar con ustedes. Gracias. Les agradecemos mucho la respuesta, la amabilidad que tienen usted y todos los colaboradores de esta página. Y bueno, que sumados hacemos una gran fuerza en la odontología para llevar el conocimiento a todos los chicos que están cursando la carrera o para colegas que ya están en la práctica diaria. Y pues no le quito más tiempo, doctora, vamos a empezar con el tema y esperemos al final tener una serie de preguntas y respuestas para que nos ayude a resolverlas, por favor. Claro que sí. Muchas Ok, gracias. entonces vamos a dar inicio. Creo que ahí está la presentación. No sé si ya se Sí, ve. ahí estamos. Sí, sí, doctora. Ok, bueno, entonces, como bien lo mencionaba el doctor, nos vamos a enfocar en el espectro clínico de lesiones en el cáncer oral. Creo que es un tema de suma importancia debido a la alta incidencia de este tipo de lesiones y al diagnóstico tardío. Entonces, me gustaría recalcar algunos puntos, comenzando con lo básico, porque siempre es importante partir de las características normales para poder identificar aquellas que están cambiando y aquello que ya está saliendo de la normalidad. Entonces tenemos que las generalidades de la cavidad bucal, sabemos que la boca es una cavidad virtual, que cuando se encuentra en oclusión está cerrada, pero generalmente cuando estamos en reposo o hablando, se encuentra completamente abierta a lo que sería el medio externo. Por esto se le ha denominado cavidad virtual. Es importante señalar que esta cavidad está constituida por un conjunto de órganos y de órganos asociados que cumplen múltiples funciones específicas como la masticación, trituración, secreción, fonación, lenguaje articulado, secreción de saliva, y debido a esto la cavidad bucal es considerada un verdadero sistema, lo que llamaríamos en este caso sistema estomatognático. Si vemos y tomamos a la cavidad bucal como este sistema, sabemos entonces que está formado también por una gran cantidad de tejidos, lo que nos estaría llevando también a tener un origen, ¿sí?, muy amplio y muy diverso en cuanto a lesiones, tanto malignas como benignas. Por lo tanto, para poder realizar un correcto diagnóstico a través de una inspección clínica directa, tenemos, para detectar así ciertas lesiones, debemos de estar siempre familiarizados con lo normal. Si no sabemos las estructuras o las características de normalidad que tiene la mucosa bucal, los dientes, ¿sí?, en este caso, las glándulas salivales o anatómicamente el tamaño o la posición de glándula salival, de los mismos componentes óseos, vamos a tener problemas para poder identificar, ¿sí?, aquellas variaciones o aquellas lesiones que pudieran estar emergiendo en este sinfín de tejidos. Vamos a centrarnos un poco en la mucosa debido a que es el tejido que está más expuesto y que en cuanto a extensión abarca más en cavidad bucal. Entonces, de las variaciones del tipo de tejido, de epitelio, de tejido conjuntivo y de submucosa que tengamos en las zonas anatómicas de cavidad bucal, llámese mucosa masticatoria, llámese mucosa de revestimiento o mucosa especializada, tendremos variaciones clínicas como el aspecto de la mucosa bucal estará diferenciado o caracterizado dependiendo de la textura de su tejido conjuntivo. ¿Qué quiere decir esto? En la zona de mucosa yugal se caracteriza por tener un tejido conjuntivo con papilas disminuidas, con una gran cantidad de tejido conjuntivo y tejido adiposo que le va a ayudar a darle soporte y resistencia, mientras que
Si nos vamos a la zona de paladar, vamos a ver características del epitelio completamente diferentes debido a la presencia de una gran cantidad de papilas y una mayor fijación de la mucosa a lo que sería el hueso del paladar. Entonces, desde ahí estaríamos viendo ciertas características anatómicas e histológicas, ¿sí?, que presentaría la mucosa y que eso nos llevaría a saber si estamos viendo cosas diferentes, ¿sí?, variaciones de lo normal, o si está surgiendo o emergiendo una nueva lesión. También en cuanto al color de la mucosa bucal, este va a depender del espesor y grado de queratinización, ¿sí? Zonas con mayor grado de resistencia y de roce siempre van a tender a presentar un color mucho más blanco debido a la formación de una capa más gruesa de queratina para proteger precisamente a esa zona por esta resistencia y por esta fricción constante. Otro punto, la densidad de tejido conjuntivo, ¿sí? Habrá zonas con una mayor vascularización. Esto quiere decir, a una zona mayor vascularizada podremos ver zonas mucho más rojas, ¿sí?, o zonas mucho más claras, es decir, con una tonalidad rosa pálido, como se describe frecuentemente en cavidad bucal, ¿sí?, con respecto a zonas donde no hay tanta vascularización, o la más frecuente, y sobre todo por el tipo de fotopiel que tiene la población mexicana, o que tenemos la población mexicana, la presencia de pigmento de melanina, que sería uno de los más comunes, ¿sí?, donde podemos observar la melanosis racial, que siempre estará asociado con un fototipo de piel mucho más oscuro, ¿sí? Entonces, esto se asocia y pudiéramos ver este tipo de pigmentación en todo lo que sería la zona de la encía insertada e inclusive en algunas áreas de la mucosa yugal o inclusive de la lengua. Pero cabe mencionar que este tipo de pigmentación puede estar presente está presente durante toda la vida y variando en algunas ocasiones en localización. Si sabemos lo normal, ¿sí?, entonces también tendremos que estar familiarizados con los tipos de lesiones que se pueden presentar en cavidad bucal. ¿A qué me refiero? Si nosotros como odontólogos sabemos describir, ¿sí?, las lesiones ante las que estamos o que estamos detectando en la cavidad bucal, eso también nos ayudará, ¿sí?, a poder llegar a un diagnóstico y poder remitir de manera correcta a nuestro paciente. Ya sabemos la normalidad. Ahora queremos saber qué tipo de lesiones, ¿sí?, podemos encontrar en cavidad bucal. Esta clasificación que se adapta de la dermatología a la cavidad bucal nos habla de lesiones elementales o lesiones primarias y lesiones secundarias. Las lesiones primarias son aquellas o son las más comunes y empezaríamos por la mácula o mancha, los nódulos, las vesículas, las ampollas, las pústulas y la pápula, ¿sí? Estas lesiones que serían las que aparecerían como una primera reacción y llámese a las secundarias como consecuencia de la aparición de una lesión primaria. Entonces, estas lesiones elementales en cavidad bucal, las más comunes, vamos a ir viendo cada una de ellas, son, en el caso de las manchas, que se refiere a una placa o una zona con un aumento en la coloración, ¿sí?, debido ya sea en cavidad bucal, pueden deberse a hiperpigmentación, ya sea por el exceso de producción de melanina, ¿sí?, cuando es un agente endógeno, ¿sí?, o por los depósitos de hemosiderina, cuando hablamos de un hematoma, llámese de forma coloquial un moretón, ¿sí?, una equimosis, una extravasación de eritrocitos y que deja una zona de hemorragia subepitelial y que entonces estaría expresando como una lesión
o como una zona de mayor coloración, de aumento o de color que está fuera de las características de la zona anatómica en donde se esté presentando. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que en el caso de las lesiones pigmentadas, siempre debemos de tomar en cuenta los bordes que sean simétricos, que estén bien definidos, el tamaño de la lesión, la ubicación. Y existen otros parámetros que también se han adaptado de la dermatología a la cavidad bucal, debido a que no existen parámetros específicos para la cavidad bucal, el famoso A, B, C, D y E, ¿sale? Donde valoraremos algunos aspectos de las manchas, pero bueno, las manchas en cavidad bucal son algunas de las lesiones primarias más comunes. Les comentaba, por el fototipo de piel que presenta la población mexicana, es común que veamos pigmentación fisiológica o pigmentación racial, y también somos un país donde el uso de la amalgama actualmente todavía se sigue usando, pero en años pasados era la restauración por predilección. Entonces, otro tipo de pigmento que podemos encontrar en la cavidad bucal es el asociado a metales, ¿sale? Sobre todo ya sea por tatuajes, raro que en México se presente tal cual una pigmentación por un tatuaje, por tintura, por que alguien se haya colocado un tatuaje, sino por la impregnación, por ejemplo, de la amalgama en los tejidos blandos, pero con una radiografía generalmente esta se suele expresar y podemos descartar cualquier tipo de pigmentación, llámese asociada o intrínseca, como sería el caso del aumento de la producción de melanina o el aumento en el número de melanocitos. La siguiente lesión, que sería la pápula o el nódulo, vamos a llamar pápula como un aumento de volumen que no excede los 0.5 centímetros de diámetro. Entonces son lesiones realmente pequeñas, pueden tener en su superficie algunas variaciones como alguna superficie verrucosa o ser completamente lisas, o inclusive dentro de su superficie podemos encontrar zonas ulceradas. Entonces estaríamos ante una lesión combinada que pudiéramos denominar como una placa. Existen otras entidades como la hiperplasia epitelial multifocal, o antes llamada enfermedad de Heck, donde también vamos a poder identificar a estas lesiones papulares, pequeñas lesiones elevadas de no más allá de 0.5 centímetros, que pueden confluir para poder formar grandes placas. ¿Sí? En este caso, cuando confluyen estas pápulas y dejan de tener esa dimensión, entonces estaríamos ante otro tipo de lesión que ya hablamos, que son las placas, pero estas características de las pápulas son muy características de esta entidad, que es la enfermedad epitelial multifocal, o anteriormente llamada enfermedad de Heck. El siguiente rubro sería el nódulo, que nos referimos a nódulo, a un aumento de volumen que excede o tiene un diámetro de 1 centímetro o más, ¿sí? Que generalmente son el tamaño de las lesiones que vamos a observar en cavidad bucal. Generalmente vamos a observar variaciones en su superficie dependiendo de la localización. Un ejemplo, vemos un aumento de volumen, un nódulo en el vientre e inclusive base de lo que sería la lengua, ¿sí? Donde observamos cierta translucidez, características, un color violáceo, ¿sí? Y si nos vamos a la siguiente imagen, pudiéramos observar también un aumento de volumen, un nódulo de aproximadamente 4 o entre 3 y 4 centímetros con una superficie ulcerada, roja, con zonas de mucosa intacta, ¿sí? Que está adherido, y probablemente si lo pudiéramos levantar tendría un pedículo que lo estaría uniendo a la encía insertada. Entonces, dependiendo
¿sí? de estas características, será mucho más fácil que nosotros como odontólogos o que el odontólogo de práctica general pueda identificar ante qué tipo de lesión se está enfrentando, ¿sí? Cuando lleguemos a la parte de todo este espectro de lesiones clínicas que puede tomar el cáncer oral, vamos a ver que puede tener, ¿sí?, todas estas presentaciones sin que sea una lesión realmente alarmante. Entonces, por eso tenemos y debemos de estar familiarizados con este tipo de clasificación en cuanto a las lesiones. Pasamos bien a las lesiones secundarias, ¿sí? Donde, como lo hablé, son consecuencia o quedan como consecuencia de las lesiones primarias. Las principales y las que vamos a poder encontrar en cavidad bucal son las erosiones, las úlceras, las fisuras y las placas. Entonces, las erosiones siempre nos habla de una pérdida, ¿sí?, de capas del epitelio que está recubriendo o que forma la mucosa sin perder por completo la extensión del epitelio, cosa que sería, y es la diferencia entre una erosión y una úlcera, donde en la úlcera vemos por completo la pérdida de continuidad del epitelio o de lo que sería la mucosa bucal, y esta sería la principal diferencia con la erosión. Vemos una superficie enrojecida, más no sangrante, ¿sí? Que seguramente si esto lo rozamos o si pasamos una gasa, probablemente nos deje una superficie sangrante, pero no existe pérdida completa de las capas que están conformando a la mucosa o al epitelio de la mucosa bucal, cosa que sí sucede con lo que serían las úlceras. En el caso de las fisuras, son úlceras, son pérdida de la continuidad del epitelio, pero que tienen una distribución o una forma lineal y pueden estar generalmente asociadas a otro tipo de lesiones. Vemos aquí en este paciente estas fisuras, ¿sí?, asociadas también a zonas de queratinización, zonas blancas y zonas de erosión, donde no está completamente perdido la superficie, vemos zonas muy, muy rojas, ¿sí?, pero no hay pérdida del epitelio. Y finalmente lo que sería una úlcera, donde observamos una pérdida completa del epitelio bucal, vemos bordes, en este caso, bien definidos, ¿sí?, eritematosos, es decir, rojos, ¿sí?, asociados completamente al proceso inflamatorio que está sucediendo en esta zona, y vemos algo muy característico de las úlceras, que sería la zona central completamente blanca, que correspondería al proceso de cicatrización, a la formación de una capa de fibrina sobre esta zona donde se ha perdido el epitelio, para comenzar precisamente este proceso de cierre y de cicatrización. Algo muy importante, las úlceras de este tamaño dejan cicatriz, ¿sí? Entonces, úlceras de esta dimensión siempre van a dejar algún tipo de evidencia de que estuvo esta lesión. Ojo, también debemos de estar atentos a que existen asociadas a las lesiones secundarias o inclusive a las primarias otro tipo de lesiones. En este paciente no solamente vemos esta gran úlcera cubierta por fibrina de bordes bien delimitados, eritematoso, localizado, ¿sí?, en lo que serían los pilares o hacia la zona de lo que sería la orofaringe, ¿sí?, con algunas áreas o algunos nódulos asociados, como podemos verlo en esta zona, dos pápulas inclusive, porque si esto lo pudiéramos medir, seguramente tendría 0.5 centímetros o un poco menos, ¿sí?, ayudándonos a acercarnos a nuestro diagnóstico. Por lo tanto, un correcto protocolo de exploración y una historia clínica extensa y bien aplicada a nuestros pacientes siempre se traducirá en un diagnóstico clínico mucho más certero, ¿sí? Si nosotros conocemos y describimos de manera correcta las características
de estas lesiones, seguramente vamos a acercarnos a un conjunto de diagnósticos diferenciales y esto nos permitirá o bien brindarle un correcto tratamiento a nuestro paciente o la derivación correcta de nuestro paciente. Otro punto importante a resaltar en las neoplasias malignas de cavidad bucal es que al ser un sistema, como ya lo mencionamos al inicio, al hablar del sistema estomatognático, pues es también importante y es importante que sepamos que la cavidad bucal presenta una diversidad de tejidos, ¿sí? Por ejemplo, la mucosa, que es la mayoría, como lo mencionábamos, de la extensión de la cavidad bucal, lo que recubre la cavidad bucal, pues estamos hablando de epitelio. Si nos vamos al proceso de odontogénesis, la formación de los órganos dentarios, existe un tejido especializado que es único de la cavidad bucal, que es el epitelio odontogénico. Este epitelio odontogénico está relacionado y se ha asociado estos restos que quedan como evidencia del proceso de odontogénesis, de la formación de los órganos dentarios, queda como un reservorio que pudiera estar asociado al desarrollo de neoplasias malignas, hablando específicamente de tumores odontogénicos. Glándula salival, ¿sí? También es un tejido único de la cavidad bucal, ¿sí? Las glándulas salivales, llámese parótida, submandibular, sublingual y las glándulas salivales menores, ¿sí? También tendrán y podrán desarrollar neoplasias malignas, ¿sí? De este epitelio glandular. Entonces, epitelio de revestimiento nos puede dar el carcinoma o el tipo de cáncer más común en cavidad bucal. Podemos tener adenocarcinomas, es decir, carcinomas desarrollados a partir del epitelio que conforma a las glándulas salivales, tumores odontogénicos desarrollados a partir del epitelio que se forma o que da origen a los órganos dentarios, hueso, es decir, algunos tumores como el osteosarcoma o inclusive condrosarcomas que se pueden desarrollar a partir de las estructuras óseas que están conformando a la cavidad bucal y bueno, más raros, pero sí neoplasias que se pueden presentar desde melanomas, sarcomas y serían las neoplasias más importantes, lo que nos permite subclasificar a las neoplasias malignas de cavidad oral en cuanto a su origen, en cuanto al tejido, como neoplasias de origen epitelial y aquellas que son neoplasias de origen mesenquimal. Para fines se me fue la palabra, para fines educativos, ¿sí? Y bueno, para poder, inclusive por incidencia, la neoplasia más común que se desarrolla en la cavidad bucal, el 90% de las neoplasias malignas que se desarrollan en la cavidad bucal corresponden al carcinoma epidermoide o carcinoma de células escamosas oral, que denominaremos como COSE, lo abreviaremos así y lo encontraremos dentro de la presentación con este nombre. Entonces, el 90% de todos los cánceres que se desarrollan en cavidad bucal o todas las neoplasias que se desarrollan en cavidad bucal son carcinomas epidermoides o carcinoma de células escamosas. El otro 10% estará repartido entre las neoplasias malignas de glándula salival, el más común, el carcinoma mucoepidermoide, sarcomas, ¿sí? Tumores odontogénicos malignos, el melanoma y linfomas. Estos dos últimos son los más raros, más bien yo creo que sarcomas, tumores odontogénicos, melanoma y linfoma son las neoplasias malignas de mayor porcentaje que se van a presentar en la cavidad bucal. Entonces, nos enfocaremos más hacia lo que es el carcinoma de células escamosas o COSE,
pero también tocaremos las características muy rápidamente clínicas que pueden presentar las lesiones o este otro 10% de tumores malignos o de neoplasias malignas que se desarrollan en la cavidad bucal. Entonces, bien, hablemos un poco de epidemiología porque creo que es importante y es lo que realmente impacta en muchas ocasiones en la población, tanto profesional como en el público en general. Entonces, la incidencia global de cáncer oral se dice los autores más importantes que han estudiado y que han estado estudiando esta parte del cáncer oral, nos dicen que es el sexto cáncer más común en la economía del cuerpo humano o que se presenta y afecta a la población mundial. Corresponde al 2.1 de todos los cánceres que se presentan en el cuerpo humano. Tiene una incidencia anual aproximada de 300,000 casos, ¿sí? Y 145,000 personas mueren de manera anual por cáncer oral. Los países con alta incidencia y mortalidad para cáncer oral es muy característico y las personas que están relacionadas o que estudian cáncer oral saben bien que la zona de predilección o donde hay una alta incidencia de manera exponencial a nivel mundial es en Asia, en la zona que corresponde a la India, ¿sí? Sri Lanka, todos estos países, por hábitos muy específicos de esta región, Taiwán, la India, Sri Lanka, Pakistán, ¿sí? Toda esta zona de Asia es muy característico el uso de algunos alcaloides que están presentes en algunas frutos, en este caso de la nuez de betel, ¿sí? O de la nuez de areca, que son pequeñas nueces, pequeños frutos que ellos usan de manera regular, lo mascan y entonces tiene ciertos alcaloides que producen algunos padecimientos específicos, lo vamos a ver más adelante, como la fibrosis oral submucosa, y que son trastornos que siempre van a llevar a una predisposición para la transformación y para el riesgo de desarrollo tanto de trastornos potencialmente malignos, los vamos a ver, o de alteraciones potencialmente malignas, o de cáncer oral específicamente de COSE. Otras zonas u otros países que han desarrollado y que han aumentado su incidencia en cáncer es Francia, Hungría de manera importante y Brasil. En Brasil también se ha visto un aumento significativo en los últimos años en la incidencia de cáncer, así como un cambio en la presentación, en la epidemiología en cuanto a la presentación por edad. Entonces, anteriormente el COSE se presentaba y la edad de presentación por predilección lo sigue siendo, pero ha aumentado el caso en pacientes jóvenes, es en pacientes de 60 años. La edad promedio de diagnóstico del cáncer oral es entre la quinta y la sexta década de la vida. Sin embargo, hemos visto y se ha visto en los últimos años un cambio en esta incidencia, afectando de manera importante a la población menor de 45 años, ¿sí? Volviéndose una enfermedad con un comportamiento clínico y una conducta biológica incierta, ¿sí? Es una enfermedad mucho más agresiva, ¿sí? Conllevando a cirugías obviamente mucho más mutilantes y llevando a los grupos, a los oncólogos y a los grupos de trabajo para poder brindar a estos pacientes un tratamiento adecuado. Cabe señalar que la mayoría de estos pacientes, sobre todo de los pacientes en el rubro de los 60 años, son pacientes con factores de riesgo comunes y corrientes asociados al cáncer oral, que son tabaco y alcohol.
¿sí? Esto está descrito desde hace mucho tiempo, que el tabaco es uno de los principales factores asociados y aumenta hasta en 7 veces la probabilidad de desarrollar cáncer en cavidad bucal, y no solo en cavidad bucal, sino en todo el tracto aéreo, ¿sí? De las vías aéreas. Entonces, el tabaco sigue siendo el factor de riesgo por predilección, y sabemos también desde hace mucho tiempo que aunado al alcohol se vuelve una sinergia, se vuelven una potencia. El uso de tabaco con alcohol potencializa esta probabilidad de que desarrollemos cáncer oral. Para el factor de riesgo, el BPH como factor de riesgo, cabe señalar, y es muy importante que sepamos que cavidad bucal aún no se ha y se tiene completamente establecido que el BPH o que el virus del papiloma humano sea un agente causal específico, un factor de riesgo, la infección por BPH sea un factor de riesgo para cáncer oral. Es decir, para los sitios anatómicos o los subsitios anatómicos para el desarrollo de cáncer oral, se ha descartado y todavía no se ha probado que BPH sea un factor de riesgo. Sin embargo, para la región de orofaringe y el último tercio de la lengua, se sabe bien que la infección por BPH causa aproximadamente el 60% de los carcinomas de esta región. Que después de todo, el que el BPH sea el que esté causando o el factor desencadenante o etiológico del cáncer de orofaringe y del último tercio de la lengua, dentro de todo es bueno. ¿Por qué? Porque sabemos qué es lo que lo está causando, y entonces el tratamiento para estos pacientes siempre es mucho más benévolo, porque sabemos que el agente causal está ahí. ¿Sí? Entonces, el tratamiento y la respuesta de los pacientes que fueron infectados o están infectados con BPH y es el agente causal del carcinoma en esta región, les suele ir bastante bien en el tratamiento. Y por último, la exposición solar. Obviamente no andamos con la boca abierta para que nos dé el sol. Sin embargo, muchos, y dependiendo de la literatura que ustedes revisen, algunos autores, algunos toman como parte de la cavidad bucal a los labios, y otros a veces lo sacan, ¿sí?, fuera de lo que sería cavidad bucal. Entonces, si nosotros lo tomamos, pues sabemos que entonces la exposición solar, ¿sí?, podrá estar como cualquier otra zona de la piel o de la economía del cuerpo humano que esté expuesta a los rayos ultravioleta, pues obviamente también podrá ser un factor o un agente causal del desarrollo, sobre todo de carcinomas de células escamosas a nivel de lo que sería los labios. Sobre todo en un país donde un alto porcentaje de nuestra población se dedica al campo, ¿sí? Entonces, o a la agricultura, pues somos un país que siempre va a tener un alto riesgo del desarrollo de esta neoplasia, sobre todo asociada a la exposición a la exposición ultravioleta. Ahora bien, con respecto a los pacientes jóvenes, es decir, por debajo de 45 o inclusive 35 años, el desarrollo de COSE es raro, pero sí hemos visto o se ha visto un cambio en la incidencia. Sí, cada vez pacientes más jóvenes están desarrollando y están presentando específicamente COSE, carcinoma oral de células escamosas, y resulta que estos pacientes jóvenes menores de 35 o de 45 años no fuman, no toman, y en teoría esto tendría que ayudarles a tener cierta inmunidad o cierta tolerancia al desarrollo de un carcinoma. Sin embargo, estos pacientes que no están siendo o que no están expuestos a estos agentes
a estos carcinogénicos están desarrollando neoplasias malignas. Esto se ha estudiado y existen muchos artículos con respecto a qué es lo que está sucediendo con esta población en específico y muchos de estos artículos nos hacen hincapié en que la infección por VPH suele estar ya presente en esta población y que pudieran estar desarrollando por eso neoplasias más, cada vez en personas más jóvenes. Otra, que de por sí estos pacientes menores de esta edad exhiben un aumento significativo en cuanto a la fragilidad cromosómica en comparación con otros pacientes, sobre todo con los pacientes mayores de 60 años. Y esta misma fragilidad cromosómica les está exponiendo o teniendo una mayor susceptibilidad al desarrollo de mutaciones aunque hayan fumado un solo cigarro en su vida o 2 cigarros en su vida o solo hayan probado una cerveza en su vida, la exposición a algunos agentes carcinogénicos pudiera hacer que esta susceptibilidad cromosómica o esta fragilidad cromosómica pudiera tener a estos pacientes mucho más sensibles al desarrollo de cáncer oral. Ahora bien, debemos de tomar en cuenta otro tipo de virus, no solamente el VPH, se sabe que el virus de Epstein-Barr, el virus del herpes simple también pudiera estar asociado, algunas inmunosupresiones también pudieran estar asociadas al desarrollo en estos pacientes tan jóvenes de este tipo de tumores y de tumores cada vez más agresivos. Y que, ojo, a diferencia de los asociados a VPH o que el factor etiológico es viral, específicamente VPH, los carcinomas en pacientes jóvenes no responden a quimioterapia ni a radioterapia, entonces la complicación se vuelve doble, ¿sí? Los pacientes sufren realmente un deterioro importante y el manejo se vuelve cada vez más complejo en estos pacientes debido a las implicaciones funcionales y estéticas que se generan por deterioro tanto de la misma lesión como de los tratamientos que pudieran tener los pacientes por el carcinoma. Entonces, pasando a la clasificación existe una clasificación de sitios anatómicos para COSE. Sabemos que la lengua es la mayormente afectada, los 2 primeros tercios, ¿sí?, de la lengua van a estar afectados por el carcinoma oral de células escamosas, seguido de el piso de la boca, la mucosa bucal también se puede ver afectada, la zona retromolar, paladar blando, paladar duro, y la encía. ¿Sí? Entonces, esta sería la clasificación de los sitios anatómicos en cavidad bucal, donde se estaría desarrollando de manera más frecuente o que serían los mayormente afectados por el carcinoma oral de células escamosas. El carcinoma oral de células escamosas o COSE puede surgir de 2 formas. De novo, es decir, desarrollándose a partir de una mucosa sana, es decir, de una zona donde no existía una lesión antes, donde aparentemente había normalidad, o siguiendo la secuencia de una lesión o de una alteración potencialmente maligna, es decir, una lesión previa que no era cáncer, pero que finalmente poco a poco con el paso del tiempo o con la estimulación a partir del tiempo se desarrolló y se transformó en un carcinoma. Se cree y se ha visto que aproximadamente el 20% de los carcinomas de células escamosas de cavidad bucal provienen de esta secuencia, es decir, de una alteración potencialmente maligna que se transformó a un carcinoma.
Entonces, es importante que sepamos cuáles son estos trastornos o estas alteraciones potencialmente malignas y qué implicaciones tienen en nuestros pacientes. Entonces, estas alteraciones potencialmente malignas son importantes, es importante que las detectemos porque están completamente relacionadas con la supervivencia de nuestro paciente, ¿sí? Estas alteraciones potencialmente malignas, la OMS las define como alteraciones que tienen o lesiones en cavidad bucal que tienen una predilección, ¿sí?, por la transformación, es decir, hacia la transformación hacia un carcinoma. Las dos más importantes y las dos más comunes son la leucoplasia y la eritroplasia. Vamos a ver cada una de ellas. Hablamos de una entidad que es muy característica por el uso de estos alcaloides que contiene la nuez de betel y la nuez de areca, que es específica en México. Por lo menos yo en el corto tiempo que llevo dedicándome a la patología bucal o inclusive a la odontología, nunca he visto una lesión de estas, que es la fibrosis submucosa oral, ¿sí?, asociada y desarrollada completamente por el uso de esta nuez, y porque es muy característica de la India y de estos países de Asia, Sri Lanka, Taiwán, donde mascan esta nuez que tiene un alcaloide específico que evita evita ay, se me olvidó la palabra, perdón, el metabolismo, ¿sí?, de las fibras o de la proteína colágena. Entonces, evita que se forme de manera correcta colágena y entonces hace que la mucosa se vuelva rígida. Los pacientes pierden apertura, no pueden abrir la boca y todo se vuelve de un color muy pálido, porque al estar más colagenizado el estroma, impide una correcta vascularización. Y bueno, al ser un alcaloide, tiene algunas sustancias que producen mutaciones y que están asociadas y que esta en específico está completamente relacionada al uso de estos alcaloides en estas nueces. Y la verdad es que es difícil de verlo en México, solamente que alguien migrara de alguno de estos países, pero por lo menos yo en lo que llevo de dedicarme a esto, he visto algún tipo de estas lesiones. ¿Por qué es importante que detectemos las alteraciones potencialmente malignas? Porque tienen un comportamiento biológico incierto. No quiere decir que por haber detectado una lesión clínicamente de esta, quiera decir que se va a transformar, ¿sí?, en un carcinoma. Desafortunadamente no se sabe cómo se va a comportar, no hay todavía ningún estudio molecular, ninguna vía de señalización que nos ayude a determinar si estas lesiones, aunque no sean un carcinoma, vayan a seguir un curso o puedan desaparecer. Entonces, lo que sí sabemos es que el 40% de estas alteraciones potencialmente malignas van a permanecer sin cambios, un 20% va a involucionar, es decir, va a desaparecer con algún tipo de tratamiento, no va a dejar ningún tipo de secuela y un 20% va a sufrir transformación maligna. Ahora bien, de este 20% que se va a transformar y que se va a convertir en un carcinoma, el 12% de estos trastornos o de estas alteraciones potencialmente malignas puede sufrir esa transformación en un promedio de 4.3 años, ¿sí? Entonces, ¿cómo saberlo? Todavía no se sabe. No existe ninguna prueba molecular, ningún estudio que nos ayude a predecir este cambio. Por lo tanto, lo ideal es la detección temprana, porque un alto porcentaje de estas alteraciones, llámese leucoplasia o eritroplasia, todavía suelen estar en estadios previos al desarrollo de un cáncer invasor. Entonces, hablamos de leucoplasia cuando encontramos una lesión blanca en cavidad bucal y que emitimos y que es finalmente un diagnóstico por exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Descartamos cualquier tipo de agente etiológico, descartamos fricción, descartamos
infecciones, es decir, ya preguntamos en nuestro interrogatorio, no hubo ningún tipo de causa que esté desarrollando esta placa o esta lesión blanca, y entonces automáticamente podemos llamarle clínicamente leucoplasia. La importancia de la leucoplasia es que del 10 al 15% de estas leucoplasias tienen riesgo de transformación maligna. ¿Cómo lo vamos a saber? No lo vamos a saber, pero sí podemos remitir a nuestros pacientes con este tipo de lesiones para que sean atendidos por un especialista y sean diagnosticados, porque la leucoplasia, una vez que se ha detectado clínicamente, es importante darle un diagnóstico histopatológico, porque ahí es donde vamos a saber si esta lesión aún está en el previo para hacer cáncer o si ya estamos ante un cáncer invasor. Los hallazgos clínicos de la leucoplasia lo vamos a dividir en dos. Están las homogéneas, aquellas donde su superficie es completamente plana, no tiene variaciones en color, está bien delimitada, ¿sí? Con respecto a la no homogénea, donde vamos a ver la combinación tanto de zonas blancas como de zonas rojas, no vamos a ver una correcta delimitación, ¿sí? La extensión va a ser mucho mayor y entonces estamos ante una lesión de mayor riesgo. Si vamos a otras características, aquí podemos ver, esta sería una leucoplasia no homogénea, vemos zonas blancas combinadas con algunas zonas rojas e inclusive es notoria las zonas o zonas de depapilación. Y si se dan cuenta, y vamos a ver, la mayoría de estas lesiones, casi todas aparecen bordes laterales de la lengua, ¿sale? Entonces, ojo, los dos primeros tercios, específicamente bordes laterales de la lengua, son los sitios de predilección. Otra vez, ¿sí? Más hacia el vientre, también borde lateral, pero hacia el vientre de la lengua vemos una lesión blanca, bien delimitada, ¿sí? De aspecto homogéneo, superficie blanca, no vemos la combinación un poco hacia la que inclusive masca tabaco, que es raro en México, pero existe este hábito en algunos pacientes que migraron, sobre todo en la zona de Estados Unidos. Vemos también esta zona combinada, esta es como muy parecida a la foto anterior que teníamos, esta foto clínica, borde lateral de lengua, con esta placa blanca elevada, ¿sí? Inclusive puede observarse como pequeñas extensiones digitiformes, ¿sí? Y vemos también algunas zonas rojas y no observamos dónde termina, ¿sale? Los bordes son inespecíficos, entonces estaríamos ante una leucoplasia de tipo homogéneo. Hacemos hincapié también en este tipo de leucoplasia no homogénea, en el caso de la leucoplasia proliferativa, debido a que se presenta de manera multifocal. ¿Qué quiere decir? Casi siempre todas las leucoplasias comunes y corrientes son únicas. Cuando encontramos más de una leucoplasia en cavidad bucal, ojo, estamos ante algo que se llama leucoplasia proliferativa. El 45% de los casos de leucoplasia proliferativa están asociados al uso y al consumo de tabaco, ¿sí? Este paciente era un paciente joven, donde observamos zonas tanto blancas con algunas zonas rojas elevadas, ¿sí? Podemos verlas en el borde lateral de la lengua y resulta que del otro lado también presentaba estas mismas lesiones. Ahora bien, ¿por qué es importante? Porque la leucoplasia localizada, ojo, lo vamos a encontrar mayormente en hombres, también va a estar asociado al tabaquismo, es una lesión única. El 40% va a tener displasia o va a ser carcinoma, pero el riesgo de transformación, es decir, de estas que no son todavía carcinoma, el riesgo de transformación es del 5 al 13%. En realidad el porcentaje o el riesgo de transformación es bajo. Sin embargo, en el caso de la leucoplasia proliferativa, es más común en mujeres. Aquí depende del autor que ustedes revisen, algunos lo asocian, algunos no, al tabaquismo,
es multifocal, ya lo dijimos, lo vamos a encontrar en varios sitios de la cavidad bucal. Menos del 10% va a presentar displasia o va a ser carcinoma, pero ojo, el del 70 al 100% de esta leucoplasia proliferativa se va a transformar, lo que quiere decir que aunque en el momento de que lo hayamos detectado no haya carcinoma, va a ser un hecho, va a ser muy probable que en el tiempo o que con el transcurso del tiempo estas lesiones se puedan transformar. Vamos a pasar a la siguiente alteración, que serían las lesiones rojas. Otra vez, diagnóstico por exclusión, ya descartamos todo, infecciones, procesos inflamatorios, cualquier otro agente etiológico. Y entonces en ese momento le podemos llamar eritroplasia. Ojo, las eritroplasias son todavía más alarmantes porque un poco más del 40% de las eritroplasias al momento de tomar la biopsia ya estamos ante un carcinoma microinvasor. ¿Qué tenemos que hacer tanto con la detección, cuando encontramos clínicamente una leucoplasia y una eritroplasia? Pues la detección clínica, 2, la toma de la biopsia y la remisión del paciente. Siempre debemos derivar a nuestro paciente al especialista, llámese patólogo bucal en este caso, o cirujano maxilofacial, y dependiendo del diagnóstico, obviamente, remitirlo a los centros oncológicos. Ahora sí, vamos a pasar, lo puse así porque creo que tiene que llamar la atención, tiene que ser burdo, tiene que ser algo que nos despierte, ¿sí? Entonces lo llamé así, de lo sutil a lo burdo, en este espectro de lesiones clínicas, en este espectro clínico. Entonces vamos a empezar por lo sutil. Es importante que el odontólogo de práctica general no olvide que la cavidad bucal no son solo dientes, ¿sí? Estamos olvidando hacer una inspección de todos los tejidos blandos de la cavidad bucal. Entonces, si nosotros no hacemos una exploración, no solo dental, sino también de tejidos blandos, podemos encontrar este tipo de lesiones incipientes, ¿sí? Como esta pequeña placa blanca en el borde lateral de la lengua, más hacia lo que sería piso, vientre de la lengua. Y ojo, vientre de la lengua y piso de la boca son zonas de mucho mayor riesgo de transformación maligna, porque son zonas que no tendrían que estar queratinizando. Si vemos una zona blanca, quiere decir que el epitelio está empezando a perder este proceso, o más bien está aumentando su proceso de queratinización. Se descartaron todo tipo de agentes etiológicos y entonces se diagnosticó como leucoplasia. Afortunadamente estábamos en un tiempo de hacer solamente una pequeña biopsia con suficientes bordes de seguridad y era solamente un caso de displasia. Podemos tener algunas lesiones. Ojo, aquí ya encontramos una eritroleucoplasia, es decir, la combinación tanto de zonas blancas como de zonas rojas, eritematosas, ¿sí? Que no vemos dónde comienza y dónde termina la lesión. Y entonces, ojo, esto nos podría estar dando un foco rojo. Sale siempre que las lesiones con mayor riesgo. Este era un paciente joven, ¿sí? 17 años de edad, se presenta a la consulta dental y previo, esta primer foto se tomó unos meses antes y solo observamos una pequeña pápula en lo que sería paladar duro, casi a la línea media, ligeramente hacia uno de los costados, vemos una superficie lisa. A los 2 meses el paciente regresa y encontramos un nódulo, ¿sí? Esto ya no tiene 0.5, tiene 1 centímetro de diámetro, vemos un punto hacia el centro, vemos una zona ulcerada y vemos cómo se aumenta de volumen y cambia la coloración hacia la periferia de esta lesión. Este paciente tuvo un carcinoma mucoepidermoide, la lesión o la neoplasia maligna más común de las glándulas salivales.
Otro paciente, una lesión en borde lateral de la lengua, combinada, zonas blancas, zonas rojas, erosiones, no, en esta zona ya presentaba una úlcera, no vemos dónde termina, inclusive si somos un poquito más perspicaces, vemos que inclusive se extendía hacia la zona de la base de la lengua. Afortunadamente era un carcinoma in situ, ¿sí? Es decir, todavía no había invadido, pero es importante que esto lo tengamos en cuenta debido a que no sabemos el comportamiento. Esta lesión, este carcinoma in situ puede quedar siendo un carcinoma in situ por siempre y para siempre, o inclusive retroceder, desaparecer por completo o invadir. Vemos también una lesión en lo que sería tanto en una porción de la encía insertada, así como en la encía libre, ¿sí? Adosada tanto a la encía de premolares y se extiende hasta la zona de los molares, ¿sí? Entonces, ya descartaron, no usa prótesis, no usa ningún tipo de enjuague, el cepillado es bastante gentil, y observamos esta placa, se toma la biopsia y entonces estamos ante una displasia, todavía no carcinoma. Ahora empezamos a entrar a lo feo, ¿sí? Vemos una úlcera profunda con un fondo sucio, ¿sí? De bordes mal definidos, con un halo eritematoso, pero seguramente si pudiéramos palpar, ¿sí? Esta lesión podríamos, ¿sí? Sentir los bordes indurados, es decir, sentimos mucho más firme el tejido que está alrededor de esta lesión. Otra lesión, vientre y parte de piso de boca, observamos una lesión, una úlcera de fondo fibrinoide con algunos nódulos asociados, ¿sí? De aproximadamente unos 2 centímetros de diámetro, ¿sí? Y que también ya estábamos ante un carcinoma, inclusive en esta zona también había algunas variaciones tanto entre color rojo y color blanco. Aquí observamos un nódulo en borde lateral de la lengua con una superficie verrucosa, ¿sí? Con algunas zonas de fisuras, ¿sí? Algunos nódulos que crecen también dentro de esta misma lesión y vemos hacia la parte de abajo también zonas blancas. Este era un carcinoma verrucoso, ¿sí? Una lesión bastante llamativa. Ahora bien, creo que es importante también presentar estos ejemplos asociados a carcinomas asociados al desarrollo a implantes dentales, no como tal o sea, el carcinoma de células escamosas no se desarrolla por un implante, sino no confundir una periimplantitis, perdón, con un carcinoma. Generalmente la periimplantitis, seguramente los expertos en esta área saben el tiempo en el que se tiene y el tratamiento que se debe de dar para una lesión, sobre todo en el caso de lesiones malignas, que no da solución con tratamiento después de 2 a 3 semanas, siempre se tiene que biopsiar. Inclusive este caso es de un artículo, ¿sí? Nos mostraban inclusive la pérdida importante de hueso que tenía ya el implante, ¿sí? Y hacen la toma de la biopsia y finalmente en la biopsia ven un carcinoma oral de células escamosas. No asociado completo, o sea, no quiere decir que el implante lo desarrolle o que esté como factor etiológico, pero al quitar la prótesis, la prótesis, ellos se dan cuenta de este proceso inflamatorio en un inicio, dan tratamiento y al ver que no daba solución, toman la biopsia y entonces finalmente el diagnóstico bien hecho, porque obviamente este paciente le va a ir mejor que si no hubieran quitado la lesión. Paciente fumador de 5 a 8 cigarros diarios, vemos una lesión bastante extensa, nodular, superficie blanca, con áreas de úlcera, fondo sucio, que afecta tanto la mucosa, la encía insertada y se va hasta el fondo de saco, afecta ya la mucosa labial y se extiende hasta la mucosa del paladar duro. Este es el clásico, el tumor de Ackermann o carcinoma verrucoso
mucoso, vemos un aumento de volumen, un nódulo con superficie verrucosa de color blanco, no vemos bordes bien definidos, vemos que se extiende inclusive y rebasa la línea media de la lengua, está ocupando todo el dorso. Y algo importante, el paciente tiene la lengua completamente depapilada. Algunos carcinomas, ¿sí? El desarrollo de algunos carcinomas están asociados con algunos déficits de algunos agentes nutricionales y generalmente los pacientes con anemia cursan con la depapilación de la lengua. Entonces, hay algunos síndromes como el síndrome de Fanconi que están asociados al desarrollo de este tipo de lesiones, de carcinomas orales de células escamosas. Entonces, si esto no lo estamos viendo, pues entonces algo está pasando con la odontología y con la exploración bucal. Vemos también un paciente con un aumento de volumen en la mucosa yugal, ¿sí? Bastante extenso, debe tener aproximadamente unos 3 a 4 centímetros de superficie verrucosa, con zonas blancas y zonas rojas, ¿sí? De bordes mal definidos, que se extiende probablemente desde... no alcanzo a ver bien los límites, ¿sí? Pero, ojo, vemos inclusive un nódulo asociado hacia la parte anterior, vemos superficie lisa con la presencia de telangiectasias, que sería esta vasculatura fina que se observa sobre la superficie, y hacia el fondo también tenemos variaciones de coloración, zonas un poco más amarillas que seguramente son extensión de esta misma lesión. Algunas veces hay más de un solo tumor, ¿sale? En este caso tenemos un paciente que desarrolló un cistoadenoma, es decir, una lesión benigna de glándula salival, y ojo, tenía otra lesión hacia la línea media del paladar que desafortunadamente era un carcinoma, e inclusive, si pueden notar, no solamente era la lesión que estaba en la línea media, sino también hacia la zona retromolar, ¿sí? Superior teníamos una lesión muy, muy grande. Creo que por aquí tenemos otra foto. Esta era la zona que se veía hacia la zona de la línea media, y aquí vemos lo que sería la zona de la zona retromolar. Esta paciente presentaba una úlcera, ¿sí? En el fondo de saco, que cuando nosotros hacíamos la hiperextensión del labio, ¿sí? Observábamos cómo estaba completamente perdida la superficie o la tabla ósea, porque veíamos la raíz del canino, ¿sí? Vemos una úlcera muy grande con fondo sucio de color rojo, con la presencia de telangiectasias. Aquí se ven perfectas las telangiectasias, que serían esta vasculatura que se ve hacia la superficie de la lesión. Vemos zonas blancas con la presencia de fibrina, ¿sí? Era un carcinoma oral de células escamosas. Y bueno, el paciente aquí nos comentaba que vino porque dejó, además de que empezó a notar y a percibir un olor putrefacto, no podía colocar su prótesis dental de manera adecuada, ya no quedaba como quedaba antes. Entonces vemos un aumento de volumen que abarca desde el fondo de saco toda la zona anterior del maxilar, que se extiende hasta la parte posterior del paladar duro, ¿sí? Con zonas de úlcera, con necrosis, ¿sí? Con zonas rojas, de aspecto nodular. Y bueno, una lesión rara, pero que puede presentarse en cavidad bucal. Hablábamos de las máculas y de este tipo de pigmentación fisiológica que es completamente normal y que se puede presentar de manera común en la población mexicana, pero existe la contraparte maligna de las pigmentaciones, que es el melanoma, y que bueno, es un tipo de cáncer sumamente agresivo, ¿sí? El melanoma es de los más letales que existen, y sobre todo en cavidad bucal, porque en realidad en cavidad bucal no tendría por qué haber melanocitos o la generación de tanta melanina. Acuérdense que la melanina es un pigmento que ayuda para evitar el fotodaño por los rayos ultravioleta. Entonces, al encontrar estas lesiones, otra vez viene a mi mente el ABCD, A,
asimetría, B, bordes mal definidos, C, color o variaciones del color dentro de la misma lesión, A, B, C, D, diámetros, ¿sí? Cuando excede el tamaño y estamos ante lesiones muy, muy grandes. Bueno, vean este caso, el paciente comenzó con movilidad dental y entonces en vez de hacer una biopsia de estas lesiones que aparecían, lo que se decidió fue ferulizar los dientes, porque como tenía movilidad, pues era más fácil solo ferulizar los dientes. Y vemos múltiples lesiones de aspecto papular, parecen pápulas. Esto también no podría ser una infección o pudiéramos haber tomado una radiografía para poder descartar algún tipo de compromiso tanto endodóntico como periodontal. ¿Sí? Y vemos múltiples lesiones blancas, algunas con zonas de úlcera, de aspecto rojo también observamos, y cuando vamos a inspeccionar la zona de paladar encontramos nódulos de superficie verrucosa que se extendían hasta la zona de la línea media y que se iba hasta la mitad del paladar duro. Este caso era un paciente de la Sierra, de la Sierra de San Luis Potosí, y observamos la pérdida por completo de lo que es el hueso, ¿sí? La encía estaba completamente perdida, teníamos un fondo muy sucio, es una úlcera muy grande, de fondo fibrilar sucio, con múltiples nódulos de color rojo, con necrosis, y cuando el paciente lleva su radiografía podemos ver cómo esta lesión o este carcinoma ya había afectado de manera importante el hueso y estaba a punto de sufrir en cualquier momento una fractura patológica debido al adelgazamiento del borde basal mandibular. Esta paciente también era una paciente que estuvo peregrinando por muchos colegas con un aumento de volumen. Cuando toman la radiografía observan que el primer molar está afectado y que probablemente sea la causa y que esté ocasionando un proceso infeccioso. Pero si ponemos atención podemos ver que los bordes y este proceso osteolítico que se está observando en la mandíbula, en realidad tiene bordes mal definidos y no está tan asociado ni siquiera al órgano dentario que tiene el proceso carioso, sino vemos que está asociado al segundo molar y no vemos dónde comienza y dónde termina esta lesión. Otro tumor de Ackermann, aumento de volumen, de aspecto nodular, de color blanco, con zonas color rojo, de aspecto verruciforme. Esta es la mejor característica clínica para referirnos al tumor de Ackermann. Y afortunadamente este tipo de tumor, este carcinoma verrucoso, es muy benévolo porque crece, como pueden ver, hacia afuera. ¿Sale? Entonces, generalmente en la histología no vemos una invasión o la invasión es mínima. Entonces, son tumores que se ven feos, pero en realidad al paciente le va mucho mejor que a otros. Este era un paciente que remitieron a la Clínica de Medicina Bucal de la Facultad de Odontología de un reclusorio, ¿sí? A través del sistema de Cedivipa, donde el paciente llevaba ya muchos días sin comer, con dolor, todo, y cuando nos los llevan y que permitieron la salida del paciente del reclusorio, pues observamos una úlcera de gran tamaño con la presencia de múltiples nódulos de color blanco, con la presencia de telangiectasias que afectaban más de la mitad de la lengua, ¿sí? Y cuando se hizo la exploración de ganglios, pues se encontraron ya ganglios positivos, vemos una lesión realmente grande, esto tiene más de 10 u 11 centímetros, y vemos la gran variedad de entidades o de lesiones que podemos encontrar, desde grandes úlceras, zonas blancas y algunos nódulos de color blanco. Este caso también se llegó a la Clínica de Medicina Bucal, donde la paciente presentaba múltiples úlceras de fondo sucio, de bordes indurados, de bordes elevados, de color rojo, ¿sí? Inclusive la tonalidad de la lengua hacia los bordes cambiaba, se veía mucho más morada, ¿sí? O violácea, y afectaba ya todo lo que era la lengua. Cuando tocábamos y hacíamos palpación de esta zona,
La lengua era completamente correosa, era una correa, era un cuero, no sé, ya no tenía ningún tipo de flexibilidad. Desafortunadamente, toda la lengua estaba afectada. Desafortunadamente, la historia de esta paciente es muy triste porque fue tratada desde el inicio de la aparición de las lesiones aproximadamente 2 años antes, pero fue tratada como micosis. Micosis, 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 y finalmente llega con nosotros y bueno, tenía un cáncer muy, muy avanzado. Este es otro panorama de la misma paciente. Vemos estas úlceras extensas con fondo sucio, con bordes elevados, indurados, que afectan toda la lengua, todo el borde lateral e inclusive algunos nódulos de aspecto papilar, ¿sí? En los bordes laterales. Estamos por finalizar y creo que lo que pudiéramos y lo que me gustaría recalcar, además de todo lo que vimos en cuanto a las características clínicas, es que la actitud del odontólogo frente al cáncer oral debe de tener estos puntos. Identificar las lesiones precancerosas, todos esos trastornos potencialmente malignos, porque pudiéramos estar salvando vidas, porque como bien les dije, estas entidades pueden ser precancerosas, precáncer, es decir, no desarrollar ningún tipo de entidad maligna. Entonces, pudiéramos estar salvando vidas. Una exploración oral correcta. Hay que dejar de lado, bueno, sé que mucha de la función del odontólogo es la restauración dental, pero estamos dejando de lado los tejidos blandos y es sumamente importante que retomemos esa parte. Informar a la población que existe el cáncer bucal. Los pacientes, cuando tú les enseñas o cuando son víctimas de esta enfermedad, no tenían idea que esto existía, no creían que esto pudiera existir. Entonces es importante darle difusión como odontólogos a este tipo de entidades. Saber redireccionar al paciente oncológico a los centros de tratamiento. No querer abarcar lo que no podemos abarcar. Siempre un paciente va a estar más agradecido cuando lo podemos referir y lo referimos de manera correcta al especialista que cuando queremos abarcar las áreas que no nos corresponden. Y, ojo, finalmente el odontólogo va a ser y va a estar siempre junto a su paciente oncológico, tanto en el tratamiento odontológico preventivo de un paciente oncológico como posterior a un tratamiento oncológico. Otro punto que quisiera tratar con ustedes antes de retirarme, pues uno es que el manejo de estos pacientes con cáncer oral es complejo, como lo mencionaba, debido a las implicaciones funcionales y estéticas del tratamiento de estos tumores. Se va a ver afectado su respiración, el habla, la deglución, la vista, el olfato, el gusto, la masticación y la función de la mandíbula. Por lo tanto, estas funciones críticas son funciones críticas de la cabeza y del cuello, entonces el deterioro puede ser temporal o parcial o permanente al tratamiento de los tumores. Por lo tanto, el dentista juega un papel importante para poder mejorar todas estas condiciones en los pacientes que padecen algún tipo de cáncer específicamente y el más común, carcinoma oral de células escamosas. Pues creo que por mi parte sería todo. Damos, si me permiten, Juan, que comencemos con algún tipo de pregunta. Claro que sí, doctora. Vamos a checar las preguntitas y pues agradecerle inicialmente la presentación, el apoyo que nos brinda y pues también a la audiencia que nos ha acompañado hasta este momento. Y vamos a ir pasando a las preguntitas, un segundito para ir enlistándolas. Claro que sí. Y bueno, pues teníamos por ahí
muchos en la audiencia para darles saludos. Muchas gracias. Ok, y bueno, alguien por aquí nos está pidiendo también si puede dar sus redes sociales o informes para poderla contactar. Claro que sí. Pues en Facebook me encuentro como Adriana Molotla, ¿sí? Y la otra página de Facebook que tenemos específicamente para la parte de atención odontológica, ay, ahorita se las paso, denme un segundito, se llama Patología Bucal y Maxilofacial. Sí, si quieren, después se la paso a ti, Juan, o a José para que la puedan subir y tengan la referencia. Y pues inclusive dejarles mis datos, celular y todo, si quieres, no sé si haya manera de dejarlo ahí en la Sí, página. lo compartimos en el post de la charla y ahí Claro que sí. colocamos los datos para cualquier persona que quiera contactarla para los estudios histopatológicos. Y bueno, tenemos algunas preguntitas. Wendy Jennifer Rebata Ujú. eh, nos pregunta, ¿cuál es la frecuencia del osteosarcoma en la población actual? Es una neoplasia mesenquimal rara, ¿sí? Sobre todo está más asociada a huesos largos. En cavidad bucal es realmente, yo creo que de todas las neoplasias de hueso, corresponde, si acaso, al 1%, ¿sí? Hablando de la economía de todo el cuerpo humano y hablando de cavidad bucal, debe corresponder a no más del 0.5% de las lesiones mesenquimales que se presentan en los huesos de la cavidad bucal. Es extraordinariamente raro. Ok, muchas gracias. Alex Gómez, doctora, en caso de un paciente oncológico que recibe radioterapia, ¿cuál es la cantidad de radiación que recibe? Eh, Desconozco exactamente cuál sea la cantidad de radiación, pero por lo que yo sé, los pacientes de cáncer oral difícilmente reciben radioterapia. Generalmente el tratamiento corresponde a la cirugía, ¿sí? Y a quimioterapia. Son cánceres difíciles de tratar y generalmente es difícil que reciban radioterapia, es como lo último que se estaría aplicando, pero específicamente cuántos Gray son los que reciben, desconozco la radiación específica. Sí, imagino que también la terapia irá enfocada a cada paciente, a su constitución física, edad y muchos factores. No debe ser algo que sea una regla establecida. Sí, no, inclusive como les mencionaba en la plática, suelen ser, el tratamiento generalmente es quirúrgico en la mayoría de los pacientes y son cirugías sumamente mutilantes, porque si, por ejemplo, el carcinoma se desarrolló en lengua, si le va bien al paciente, pudieran hacer una hemiglosectomía, pero si el carcinoma tiene un promedio de invasión arriba de los 5 milímetros, a veces hacen la resección completa de la lengua, que prácticamente es un paciente que para fonación, pues es algo que jamás va a poder volver a realizar. Y como bien lo mencionabas, depende del estadio o del estadiaje TNM, entonces es una cuestión muy específica de cada uno de los pacientes y del estadio en el que haya sido estratificado nuestro paciente. Muy bien. Doctora, también nos preguntan, se me hace una pregunta bastante interesante. Es de Dante Alex Blanco. En el examen de inmunohistoquímica, Uh ¿qué -huh. oncogenes se solicitan en cáncer oral? Híjole, molecularmente, entre más se sabe del cáncer, creo que menos se sabe. Generalmente, los cánceres de cabeza y cuello, P53 es una de las moléculas que más se ha asociado y de los oncogenes que más están mutados.
P53, si recordamos nuestras clases de patología general, pues es el guardián del genoma. Entonces, generalmente en todos los carcinomas de cabeza y cuello, uno de los genes o de los oncogenes que está mayormente mutado es P53. No Ok. existe no existe un marcador de inmunohistoquímica específico. Las características de los carcinomas de células escamosas son muy específicas y solamente que esté desdiferenciado o que no estemos observando las características normales, tendríamos que aplicar algún tipo de estudio de inmunohistoquímica, pero casi siempre logramos diagnosticarlo sin la ayuda de algún tipo de marcador. Ok, bien. También nos pregunta Indira Dinosaurio Ortiz, ¿qué tipo de tratamiento podemos ofrecerle a nuestros pacientes en presencia de leuco o eritroplasia como odontólogos generales? Pues uno, si logran detectar leuco, sobre todo, quitar zonas de fricción, eliminar por completo cualquier área que estuviera causando roce sobre estas lesiones y de manera inmediata, si están capacitados y el odontólogo en teoría está capacitado para tomar biopsias, sería tomar la biopsia y mandar justamente este espécimen a estudio histopatológico. Y una vez que se emite el diagnóstico, como odontólogo pueden continuar el seguimiento y detectar cualquier tipo de cambio sobre estas entidades. Uh-huh. Pero en Ok, realidad sería la prevención y la eliminación de cualquier tipo de factor, tanto infeccioso como irritante. ok. Eh, Fernando Castillo Díaz nos pregunta, ¿en qué casos recomienda utilizar el test de azul de toluidina? Eh, qué bueno que lo preguntan. El azul de toluidina es una tinción auxiliar para la toma de la biopsia, no para el diagnóstico. El azul de toluidina nos va a pintar áreas dentro de la lesión que tengan mayor proliferación, ¿sí? Pero si estamos ante cualquier tipo de úlcera, ya sea que hablando, masticando, te mordiste, eh, y es una úlcera traumática, te va a dar positivo en el centro de la úlcera porque es una zona que se está reparando y entonces las células están generando muchas más células para poder reparar esa zona. En realidad, en el caso de las lesiones malignas o de los trastornos potencialmente malignos, nos va a servir para poder identificar zonas, sí de mayor proliferación, pero solo para saber dónde tomar de manera correcta nuestra biopsia, ¿sí? Pudiendo identificar más de una zona. Y eso es algo muy importante, sobre todo en lesiones que tienen diferentes características clínicas, siempre es importante tomar más de una biopsia, porque podemos estar cayendo en un error. Si solo tomamos una zona en particular, puede ser que ahí haya solamente una displasia y no tomé la de arriba, que era diferente, y entonces ahí ya era un carcinoma y entonces dejo evolucionar y dejo avanzar. Entonces es importante que el azul de toluidina lo veamos como un auxiliar para la toma de la biopsia, no como para diagnóstico, ¿sí? Sino como auxiliar en la toma de la biopsia. Muy Y lo bien. puedo usar en muchas, si tiene sospecha de algún trastorno potencialmente maligno, leucoplasia, eritroplasia, lo puede usar, pero para apoyarse a decidir dónde tomar de manera correcta la biopsia. Muy bien. Aquí tenemos unos saludos especialmente para usted, de Juan Arteaga y de Oner, y ellos nos Muchas gracias. preguntan, ¿existe diferencia en la variante clínica e histopatológica de los carcinomas en la cavidad oral? ¿Y cuál es su impacto en el pronóstico? Eh, Clínicamente, sí hay variantes que sí se pueden relacionar a la histología con la clínica. Por ejemplo, veíamos el carcinoma verrucoso o tumor de Ackermann, que vemos que crece de manera importante hacia la parte, es un crecimiento exofítico, es decir, crece hacia afuera, color blanco muy exagerado, por eso se llama carcinoma verrucoso, porque es muy exagerado su color blanco y esta superficie papilar.
Y claro que tiene una significancia clínica, porque como bien lo decíamos, es un carcinoma que crece hacia afuera, entonces lo que quiere decir que no infiltra, que no va a dar tantas metástasis o inclusive no da metástasis, entonces se queda muy en su lugar. Entonces, claro que tiene que ver las características clínicas con la histopatología y finalmente con el pronóstico. Gracias. Y la última pregunta es de Manuel Martínez y él nos pregunta, posteriormente a una fractura de mandíbula patológica, ¿qué tratamiento necesita? ¿En qué tiempo regenera el hueso que fue dañado por la patología o si se puede regenerar? Pues depende. Generalmente el hueso que ha sido afectado sobre todo por carcinoma, la extensión del cirujano es bastante, dejan bordes de seguridad y generalmente ese tipo de, de, de tratamiento requiere forzosamente de, cuando se ha perdido tanto hueso, de injertos o de inclusive de la colocación de algún tipo de placa para restituir la constitución del hueso afectado. Si la lesión no se quita, pues jamás va a haber una cicatrización, una formación de hueso. Y recordemos que la neoformación o que la formación de hueso de manera fisiológica o normal, pues siempre tarda de entre 3 a 4 meses empezar el depósito o la mineralización completa de la matriz orgánica de hueso. Ok, sí, es muy importante ese punto también. Claro. Cada lesión es diferente, ¿no? Cada extensión y demás zonas anatómicas implicadas van a influir en la reparación. Doctora, pues no nos queda más que agradecerle pues su participación. Fueron las preguntas que llegaron hasta este momento. Y bueno, vamos a colocar ahí con José los datos y las formas de contactar para lo que ya hablamos de los estudios y demás dudas. Y pues gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a llevar estas sesiones en línea a la casa de cada uno de nuestros seguidores. Y bueno, esto fue como en tu facultad, a través de Arte y Ciencia Odontológica, Dental IQ, Dental Diagnosis. Y los esperamos el día domingo. Se reprogramó por algunas situaciones de fuerza mayor, problemas con la red, hubo algunos conflictos con la conexión del doctor y bueno, está reprogramada para este fin de semana a las 12 del día y esperamos que nos sigan. El tema es de toma de impresiones en prótesis fija y esperamos verlos por aquí el día domingo. Un saludo, doctora, y esto fue Como en tu facultad. Hasta Gracias, luego. hasta luego, buenas noches.